¿Alguna vez tú te preguntaste quién eres? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? Vamos juntos a descubrir de qué se trata todo esto aquí. Hola, ¿qué tal? Seguimos de regreso con esto de la fase 4 y por fin terminamos lo que era el primer ejercicio de la fase 4. Ahora sí, viene lo bueno. Vamos a entrar a un nivel un poquito más cargado. Esto es, como dice aquí, para quienes de verdad quieren entrar a una información más completa. El ejercicio número 2 implica calcular datos sobre el tema. Y un dato muy importante que encontré por ahí es que deberíamos de hacer entre 12 y 18 respiraciones por minuto si somos adultos. En mi caso hice la prueba y noté que hago 23. Entonces sí me preocupa porque me doy cuenta que no estoy respirando bien. Seguramente estoy haciendo la respiración muy corta y muy superficial, entonces hay muchas cosas que corregir ahí. A raíz de esto, lo que he intentado es, cada vez que me acuerdo de este dato, me pongo derecha y empiezo a respirar profundo y hago los ejercicios que había propuesto precisamente en las fases iniciales y me ha ayudado bastante. Así que tengo que seguir practicando ese asunto. El siguiente ejercicio nos pide completar la información respecto a lo que ya deduje. O sea que hasta el momento ya tengo una idea bastante concreta, digamos, de cómo funciona el sistema respiratorio. A grandes rasgos te puedo contar que cuando nosotros metemos aire, entra por los conductos nasales, luego la laringe, luego por la faringe, y de hecho se me había olvidado decirles que descubrí que hay una especie de tapita en la faringe que se llama epiglotis. El chiste es que después de que entra el aire por la laringe, luego entra a la faringe, después a la tráquea, y que por cierto la tráquea tiene una especie de anillitos. Antes yo pensaba que la tráquea y algo que todavía no vemos, que es la columna vertebral, pensé que eran la misma cosa y resulta que no. Entonces descubrí que la tráquea tiene una especie de anillitos porque esto le ayuda a que no se colapse, para que no nos asfixiemos. Y tú puedes hacer esto y seguir respirando. Puedes hacer incluso ese ejercicio, te invito a que lo hagas. Pega todo lo que puedas tu cabeza a tu pecho y trata de seguir respirando. O sea, no hay ningún problema y también por eso funciona si hacemos la cabeza hacia arriba. Ese es otro dato. Entonces, después de que pasa el aire a la tráquea, luego se bifurca en los bronquios, después en los bronquiolos, que es algo muy parecido a los bronquios, pero más chiquitito, y luego llega a los alvéolos. Si viste solamente los infantiles no te va a quedar claro de qué estoy hablando, así que sí te recomiendo que hagas cada una de las etapas sin saltarte una. Y te lo digo también por experiencia, hacer todos estos ejercicios parece muy tardado, parece una pérdida de tiempo, pero en realidad no lo es, porque justo cuando llegué a esta etapa que te voy a compartir, me ayudó muchísimo a que esta última etapa fuera bastante más sencilla. Y ya entonces el aire llega a los alvéolos, ahí es donde se realiza para después regresar todo el aire, y para sacar todo el aire es el proceso exactamente igual pero a la inversa. Eso es lo que te puedo compartir hasta ahorita, pero yo quería ir todavía más a fondo. Entonces se trata de completar la información, o sea, buscar
algo más a fondo. Entonces mi pregunta detonadora sería: ¿cómo funciona el sistema respiratorio? Es decir, ya no nos interesa nada más decir, son estas partes, están así conectadas, entre el aire sale el aire, sino cómo está en realidad este procedimiento que acabo de decir, pero con detalle. Quiero ahora sí el tema completo. Esto es para quien ya dice, ahora sí estoy listo, lista para conocer el tema completo. Ahora sí, cuéntenmelo bien. Entonces estamos hablando de fisiología del sistema respiratorio, o sea, el funcionamiento en sí de este sistema. ¿Y quiénes son las fuentes más confiables de esto? Los fisiólogos, precisamente, los médicos o las universidades donde forman a los fisiólogos y a los médicos. Entonces, ahora sí vamos a entrar a un texto, un artículo o una fuente de este tipo. Eso sería acceder a la información, pero esta vez ya es información de carácter un poco más profesional. En la descripción te voy a compartir estos datos por si los quieres consultar, pero bueno, lo que yo hice fue revisar la primera opción. La verdad era demasiados términos, no hablaba nada de un proceso, sino simplemente como enunciar conceptos aislados. Entonces no va con lo que yo quiero encontrar. El segundo no tiene acceso si no estás registrado a la página, entonces no entré. El tercero lo leí sin ningún problema, lo entendí y confirma todo lo que les he compartido hasta el momento. El cuarto me sorprendí y me gustó porque es de la escuela donde yo trabajo, pero esta es de medicina precisamente. Y está bastante bien. De hecho son 28 páginas. Al principio dije no voy a poder con esto. Y aprovecho justamente porque en el sistema circulatorio me topé con 28 páginas. Un artículo que leí de 28 páginas. Les soy sincera, no llegué ni a las 12 páginas, ya mi cerebro estaba frito, ya no podía entender nada, no le entraba nada más. Entonces, cuando llegues a esta etapa, te recomiendo que empieces a buscar cuál es el promedio de páginas que puedes procesar o digerir en un día, o depende del tiempo que tú vayas a dedicarle a esta actividad. Entonces, cuando yo vi este artículo de 28 páginas nuevamente dije, cuidado, puede ser que no estemos listos para esto. Sin embargo, esta vez era un documento bastante sencillo, tenía poco texto, tenía muchas imágenes, entonces dije, creo que sí podría, y de hecho sí, lo pude leer sin problema. Entonces, si eres un niño o una niña, podrías hacer esta actividad, una enciclopedia o el libro de tu escuela, y aplicaría exactamente los mismos pasos que te voy a compartir, y con cualquier texto que te encuentres, sean de 2, de 3 páginas, de 4 páginas, aplica exactamente lo mismo. Así que no te preocupes, tú elige de qué tamaño quieres el texto que vas a procesar y está perfecto. Yo en mi caso elegí la quinta opción, que es precisamente de esta página que me sugirió Google, y precisamente se trata de leer. Como les digo, en este caso este artículo era de 4 páginas y lo primero que hago yo es leer ese documento, pero al mismo tiempo voy escribiendo en un cuaderno. Hagan de cuenta que voy a decir lo mismo que dice ahí, pero con menos palabras y con lenguaje más sencillo, de una manera más práctica. Y justamente aquí te comparto lo que yo pude resumir. No pongo tanto tiempo para que no se haga tan largo el video, pero eso fue lo que extraje. Y el siguiente paso sería identificar y señalar lo desconocido. O sea, lo primero que hice no fue tratar de entender la información, simplemente digamos que la hice más pequeña. Si eran
Al principio 4 páginas lo que tenía, ahora ya solo son 5 diapositivas. Es algo más manejable. Y ahora lo que voy a hacer es volver a leer esas diapositivas y voy a identificar qué palabras no entiendo o cuáles son nuevas para mi cerebro. Y aquí están las que yo encontré. Algunas sí ya las conozco, pero vamos a considerar que solamente sabemos todo lo que hemos aprendido sobre el cuerpo hasta el momento. Entonces, estas serían las palabras nuevas, las que no conozco. Y justamente el siguiente paso sería buscar en el texto qué significa cada una de esas palabras. Aquí está una parte, otra y otra. No las voy a leer para no alargar el video. Si las quieres ver, puedes pausar el video sin problema. Y entonces llega el momento de delimitar la misión. Aquí tengo que aclarar que decidí saltarme estas partes porque no tienen relación directa con mi objetivo, que es comprender cómo funciona el sistema respiratorio. Como ven, lo que hablan de respiración forzada y de enfermedades no tiene nada que ver con la descripción en sí o la fisiología en sí del sistema respiratorio. Entonces decido quitarlas también para que sea menos información que procesar. Y aquí decidí dejar libre el concepto de costillas. Tú sí sabes qué son las costillas, pero como todavía no llegamos a ese sistema, no quise meterme a definirlo y a tratar de entenderlo porque eso lo voy a ver más adelante. El siguiente paso es modelar el tema. Y lo que yo hice fue hacer mi mapa conceptual. Es decir, si te fijas, todos estos globitos son las partes del sistema respiratorio y lo único que hice fue tratar de hacer una especie de representación visual que me va a ayudar a hacer el siguiente ejercicio. O sea, si eres visual igual que yo, te va a ayudar esto muchísimo porque yo con esta imagen ya soy capaz de contarte todo lo que leí siguiendo el hilito o las conexiones que yo puse en el mapa conceptual. Y precisamente el último paso de esta fase sería hacer mi conclusión. Y bueno, te la puedo contar más o menos a grandes rasgos. Necesitamos nuestro sistema respiratorio porque es así como obtenemos el combustible para nuestras células. ¿Y cómo obtenemos ese combustible? Bueno, lo primero que hacemos es meter o aspirar aire por nuestra nariz. Resulta que el aire entra por estos orificios y lo primero que se topa son con nuestros pelitos. Tú puedes ver que estamos llenos de pelitos por allá adentro y hay mucha gente que incluso dice, ay, guácala, que no sé qué, y los mocos también, guácala, que no sé qué. Pero ¿qué crees? Son importantísimos porque, por ejemplo, los pelitos y los mocos impiden que cualquier insecto se introduzca en este conducto cuando estamos distraídos, o sea, cuando estamos durmiendo. Esto que te puede parecer asqueroso te puede salvar de una invasión. Entonces, metemos aire, aspiramos aire y entra ese aire a los conductos nasales. El aire lo aspiramos y entra a las coanas o a los conductos nasales y ese moco y esos pelitos filtran de alguna manera el aire, pero también sirven para aclimatar ese aire, o sea, van a evitar que entre aire frío a nuestro cuerpo. Esa es otra función que tienen los conductos nasales. Entonces, llega a la faringe, tal vez no te acuerdas, yo no lo mencioné, el sistema digestivo también tiene parte de laringe. Entonces, para evitar
que la comida entre a donde va a entrar el aire. Precisamente por eso existe la epiglotis. La epiglotis tapa nuestra faringe para que la comida no se meta a nuestro sistema respiratorio. Para eso sirve. En este caso, como si necesitamos meter aire a los pulmones, entonces la epiglotis va a estar abierta y entonces entra el aire a la faringe. La faringe es precisamente la entrada a la tráquea y justamente aquí ocurre algo bien interesante que yo entendí hasta esta etapa, y es que el diafragma, que decíamos que está por aquí, es una especie de émbolo como el de las jeringas. Ese jala de alguna manera todo lo que tenemos aquí, hace un espacio para precisamente chupar de alguna manera el aire hacia adentro. Entonces, por esa presión que hace el émbolo, o sea, nuestro diafragma, es así como nuestra cavidad o nuestra caja torácica se llena de aire. Y como el aire no encuentra dónde meterse, adivinen dónde es el único lugar donde se mete, pues en los pulmones. O sea, es succionado el aire, entra a la tráquea, luego a los bronquios y entra a los pulmones. Pero aquí hay algo muy interesante. Todo el mundo piensa que los pulmones son los que se inflan, pero en realidad los pulmones no se inflan, porque son como unas bolsitas que contienen los bronquiolos y en particular los alvéolos. Los alvéolos son como globitos, esos son los que sí se inflan. Y como son millones de globitos que se llenan de aire, esos son los que hacen que aumenten de volumen los pulmones. Entonces, eso que hizo el diafragma de jalar, o sea, se contrae el diafragma, hace como una especie de espacio y por eso se jala el aire hacia los alvéolos. Los alvéolos se hinchan y por eso parece como que se nos infla nuestra caja torácica. Que por cierto, otro detalle, las personas que se dedican a cantar siempre dicen: no metas aire haciendo esto, no hagas esto, porque esa no es la forma correcta de respirar. La forma correcta es que infles de alguna manera tu panza. Entonces, así sí estás usando como debe ser tu diafragma, que es el que tu diafragma va a bajar y aquí es donde va a parecer que se infla todo. En realidad se está inflando tu caja torácica, pero son tus costillas las que se van a subir de alguna manera para que pueda haber más espacio en tu caja torácica. Entonces, cuando llega el aire a los alvéolos, que te digo son en realidad los globitos, y tenemos millones de globitos que se llenan de aire, y en cada uno de ellos, haz de cuenta que aquí está el aire, tiene una conexión también con el sistema circulatorio. El sistema circulatorio, no sé si lo recuerdas, es el que se encarga de llevar todos los nutrientes a todas las partes de tu cuerpo y al mismo tiempo recoge todo lo que cada una de las partes de tu cuerpo ya no necesita. Entonces, justamente en los alvéolos los recubre vasos sanguíneos que precisamente llevan a los alvéolos la sangre, toda la sangre, para que precisamente recoja de esos alvéolos el oxígeno. Se filtra el oxígeno hacia los vasos sanguíneos y es así como la sangre se llena de oxígeno y al mismo tiempo lo lleva al corazón. Está padrísimo, ¿no crees? Es muy interesante esto. Y después, al mismo tiempo, en ese alvéolo, así como se filtró el oxígeno hacia la sangre, la misma sangre deja entrar al alvéolo el dióxido de carbono. O sea, haz de cuenta que cuando la sangre llega a las células,
en las células pasa exactamente lo mismo. La célula le dice a la sangre, gracias porque me estás trayendo el combustible, o sea, el oxígeno, recoge el oxígeno y libera dióxido de carbono a la sangre, la misma célula, para que se la lleve el sistema circulatorio. Se lleva el dióxido de carbono el sistema circulatorio y cuando llega a los alvéolos libera ese dióxido de carbono al alvéolo por los mismos vasos sanguíneos y entonces es así como se junta todo el dióxido de carbono en nuestros alvéolos y cuando ya está listo el diafragma se relaja, entonces vuelve a subir y justamente empuja todo el aire que hay en nuestros pulmones para que salga. Y es así como sacamos el dióxido de carbono. ¿Cómo ves? ¿Te parece interesante? No te lo había compartido, pero en cada uno de los sistemas que hemos estado estudiando he llegado hasta este punto y es una sensación de satisfacción tan grande porque me doy cuenta de todo lo que pasa adentro de mí y yo no sabía. Y es algo maravilloso, la verdad. Tantas cosas que pasan en tan poquito espacio, tanto trabajo y que yo no tengo que mover ni un dedo para que pase y gracias a todo eso sigo viva. Entonces ya para terminar, este sería el otro ejercicio y saco mis últimas conclusiones. La primera es que no deberíamos de permanecer tanto tiempo en lugares cerrados porque precisamente se llenan de mucha sustancia de desecho. Entonces toma sentido salir al aire libre y sobre todo donde haya más oxígeno para que podamos aspirar una mejor calidad de aire cuando respiramos. Y si necesitamos estar en lugares cerrados, entonces nos convendría que esos lugares tengan una buena ventilación. Y entonces la evidencia de aprendizaje de la fase 4 es algo que no suele tomarse en cuenta y creo que es lo más importante del proceso de aprendizaje. Y es que si lo que aprendiste no te sirvió para modificar nada en tu persona o en tu comportamiento, no sirvió de nada aprender todo eso. Esto es muy delicado porque a veces tenemos mucha información y la guardamos y la guardamos y la guardamos, pero no hacemos nada con ella. Si ese es el caso, entonces significa que no aprendimos nada porque seguimos siendo la misma persona. Sin embargo, el aprendizaje está diseñado para que crezcamos, para que seamos mejores cada vez. Y en este caso tengo que admitirlo, necesito aprender a modificar mi postura porque siempre estoy encorvada y eso me di cuenta que no está bien porque no permite que mi respiración sea correcta. Y tengo que dedicar más tiempo y hacer el hábito de salir todos los días al aire libre a respirar aire puro. Eso sería señal de que valió la pena todo este proceso de aprendizaje que les he compartido hasta el momento. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté y seguramente ustedes podrían tener una mejor forma de hacerlo. De corazón espero que la encuentren y se vale que me compartan sus experiencias, me gustaría escucharlas o leerlas, como ustedes quieran. Eso es todo por esta vez. Muchas gracias. Hasta luego. Si tienes dudas, puedes dejarlas en los comentarios. Con gusto las atenderemos. Gracias. Gracias a la colaboración especial de Cristian Vera.